Gracias a Dios, hermanos, nuevamente. Y como decía este hermoso canto, este hermoso himno, ¿verdad? Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Que ese sea, hermanos, el sentir, el deseo en cada uno de nuestros corazones en este momento que vamos a meditar, a reflexionar, a estudiar en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a abordar versículos 5, 6 y 7 de esta segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Quiero compartírselos primeramente y dicen de la siguiente manera: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos. Ya oramos pidiéndole de su guía, de su dirección, que su Espíritu Santo sea quien nos dé ese entendimiento tan necesario, ¿verdad? Porque lo necesitamos en todo tiempo cuando leemos su palabra. Para que entendamos con más claridad estos versículos, es necesario, hermanos, ir a nuestro contexto anterior. Es necesario retroceder un poco y vamos a retroceder tan solamente hasta el versículo número 3, que habla el apóstol Pedro, sabiendo primero esto, dice: primeramente deben de saber esto. ¿Quiénes? Los creyentes, los discípulos verdaderos de Cristo, aquellos que hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón a nuestro Señor, aquellos que sujetamos toda nuestra vida, todo nuestro ser al señorío de Cristo. Dice el apóstol Pedro: deben de saber ustedes esto. Es necesario que lo sepan. ¿Y qué es lo que quiere el apóstol Pedro que sepamos? ¿Qué es aquello importante que nosotros como creyentes debemos de saber? Dice que en los postreros días, hablar de postreros es hablar de últimos días, dice que en los últimos días vendrán burladores, personas, entendamos, que se burlarán de nuestro Señor Jesucristo. Y según nuestro contexto, son estos mismos falsos maestros quienes se burlan una y otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacen, dice, andando, viviendo, caminando según sus propias concupiscencias, según sus propias codicias, según sus propios deseos, según sus propias pasiones. De esa manera andan cada uno de estos falsos maestros, cada uno de estos burladores. Así se conducen en esta vida. Son, por llamar de alguna manera, la evidencia que sale de ellos, de ese error en el cual ellos andan y caminan. Andan en codicias, andan en deseos, entendamos malos deseos, andan en pasiones, entendamos pasiones desordenadas, pasiones llenas de inmoralidades que totalmente reprobadas ante los ojos de Dios. De esa manera se conducen estos burladores. Y dice el apóstol Pedro que vendrán, que aparecerán en el escenario en los últimos días, entendamos, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y estos burladores vendrán diciendo, o una forma, entendamos, de burlarse, ¿sí? Es diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Notemos que es una pregunta. Y en esa pregunta encierran esa burla. ¿Dónde está? Dice.
esa promesa que él hizo antes de marcharse. Él prometió que iba a regresar. ¿Dónde está? No es cierto que él vendrá nuevamente. Y ellos lo dicen, entendamos, hermanos, para burlarse precisamente, porque es la evidencia, el fruto que sale de su corazón, llenos de codicias, de malos deseos, de pasiones, de burlas. Por eso ellos lo dicen, lo expresan de esta manera. Y dicen porque desde el día en que los padres o los patriarcas o los antiguos, vamos a llamar de esta manera, durmieron o murieron ellos, ya se decía, ya se anunciaba, entendamos, ya se anunciaba su venida. Y no ha sucedido nada, dice, porque todas las cosas permanecen así, como desde el principio, dice, de la creación, y ellos se van más allá todavía, hasta la creación, hasta el momento de la creación. Y dice el apóstol Pedro, estos, entendamos, los falsos maestros, estos burladores, estos, entendamos, apóstatas, ignoran, dice, ¿de qué manera? Voluntariamente. Esta palabra se traduce como deliberadamente. Estos burladores, entonces, entendamos, hermanos, ignoran no porque lo ignoren en sí, sino que lo hacen voluntariamente porque así lo quieren ellos hacer, lo hacen deliberadamente con todo el conocimiento, entendamos. Es algo que ellos mismos conocen o conocían muy bien. Ellos han tomado, hermanos, la decisión de ignorar, dice el apóstol Pedro, de una manera voluntariamente, deliberadamente, algo que es inevitable, el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos han tomado esa decisión. Ellos han querido de una manera voluntaria o deliberadamente decir, eso no es cierto, eso no va a acontecer. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermanos, enseñan de esa manera? ¿Cuántas personas hoy en día con tristeza escuchamos hablar de esa manera? Que nuestro Señor Jesucristo no va a volver. O que es un mito, que es una falacia, que es un invento del mismo hombre, que Él no va a venir. Y estos falsos maestros, estos burladores, entonces, han tomado esa firme decisión de ignorar de una manera voluntaria algo que es inevitable, el advenimiento o venida de nuestro Señor Jesucristo es algo inevitable. Y por más que ellos decidan ignorarlo o por más que ellos decidan negarlo también, es algo que va a suceder. Les guste a nosotros o no nos guste, pero nosotros estamos deseosos que esto acontezca. Es algo totalmente inevitable, por más que se haga o hagan lo que quieran, es algo que va a suceder. Pero también ellos han tomado la decisión de ignorar voluntariamente que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y por ser Dios el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, de todo lo que vemos, Él está en control de todas y cada una de las cosas. Él es el que gobierna, Él es el que sostiene y mantiene toda su creación hasta nuestros días. Estos, dice el apóstol Pedro, ignoran de una manera voluntaria, dice, deliberadamente, porque es algo que ellos conocen, es algo que ellos saben, que en el tiempo antiguo, entendamos, hace mucho tiempo, o de esa manera se traduce también hace mucho tiempo, fueron hechos, fueron creados, fueron formados, dice el apóstol Pedro,
por la palabra de Dios, ¿qué cosa? Los cielos y también la tierra. Notemos que la creación, hermanos, en sí fue hecha, fue formada, fue creada tan solamente por la poderosa, oigan, palabra de nuestro Dios. De esa manera se formó el universo. Tan solamente por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Y estos burladores quieren voluntariamente ignorar esto. Deliberadamente dice, eso no es cierto, ni su venida del Señor es cierto, y tampoco que Dios es el creador y sustentador y gobernador de toda la creación. Eso no es cierto. Pero nosotros sabemos que sí es cierto. Nosotros sabemos que Cristo vendrá por su iglesia, porque Él lo prometió. Nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra tan solamente con el poder de su palabra. Nosotros lo creemos. Nosotros lo declaramos, hermano, que tan solamente por la palabra de Dios, los cielos y la tierra existen. El apóstol Pedro nos hace recordar o nos lleva precisamente hasta el libro de Génesis, allá en el momento de la creación. Y allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Recuerdo que hace un tiempo, cuando habían esos famosos o famosas lluvias de textos en las iglesias, era muy común utilizar este versículo, porque es un versículo muy conocido, muy pequeño, y es el primer versículo de la Biblia. Y dice, en el principio, entiendas, en el comienzo de todo, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y es Dios, hermanos, el creador entonces de los cielos y la tierra. Y lo dice su palabra. Y nosotros lo creemos. Nosotros lo testificamos. Y estos burladores lo saben también, porque de alguna manera en su momento recibieron la instrucción cristiana, recibieron, perdón, la palabra de Dios en su momento y la conocen, la saben, pero ahora ellos se burlan de ella misma. Estos ignoran, dice el apóstol Pedro, que en el tiempo antiguo o hace mucho, pero mucho tiempo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, dice. Sigue diciendo Pedro, que proviene, que tiene su origen, entendamos la tierra, del agua. Allí tiene su origen la tierra. ¿En dónde? Del agua. Y por el agua, dice, subsiste. Esta palabra subsiste se traduce como mantenerse o vivir. Entendamos entonces que la tierra, hermanos, en la cual hoy vivimos, la tierra en la cual nos sostiene, nos mantiene, nos alimenta, porque eso es lo que hace la tierra, fue creada o proviene o tiene su origen de la misma agua. Y es el agua todavía hasta nuestros tiempos, es el agua la que la mantiene, es el agua la que la mantiene viva, la que le da vida aquí a la tierra. El apóstol Pedro dice entonces que es el agua de donde fue formada, dice, por la palabra de Dios, qué cosa la tierra. Pero también dice que es el agua la que alimenta, la que nutre y da vida a quién, a la tierra. Imaginemos, hermanos, por un momento una tierra sin agua. Imaginemos un desierto así en donde nunca llueve. ¿Cómo se encuentra esa tierra? Sin nutrientes, entendamos, sin fuerza, sin vida, sin vegetación.
porque es el agua precisamente la que la mantiene, la que la sostiene, la que le da vida a la tierra. Y el apóstol Pedro no hace otra cosa más que seguirnos recordando precisamente el momento en que Dios creó los cielos y la tierra. Y allá en Génesis, volvemos nuevamente en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios, dijo, entendamos, habló. También quién, Dios. Y notemos que es la palabra creadora de nuestro Dios, la que crea los cielos, pero también la tierra. Es su palabra. Con el poder de su palabra fue hecha toda la creación, a excepción del hombre. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo, dice, de los cielos en un lugar y descúbrase qué cosa, lo seco, dice. Y fue así. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco, eso que se descubrió de las aguas, ¿cómo lo llamó Dios? Tierra, dice. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Notemos entonces, hermanos, que la tierra proviene precisamente o tiene su origen o fue creada a partir del agua. Y es el agua la que le sigue dando vida, es el agua la que la hace subsistir, la que hace vivir, es precisamente el agua de donde fue también ella creada. Versículo 6 dice el apóstol Pedro, por lo cual, entendamos, como la tierra subsiste o vive por el agua, el mundo de entonces, entendamos, el mundo antiguo, el mundo de hace mucho tiempo, pereció, murió, fue destruido. Entiéndase, todo ser vivo. Y fue destruido, dice, anegado, inundado precisamente en agua. Y así entonces entendamos, hermanos, así como Dios formó la tierra del agua, porque lo vemos, que lo dice su palabra, nosotros lo creemos, así como Dios formó la tierra del agua, así también por el agua destruyó el mundo de entonces, el mundo antiguo, el mundo de hace mucho tiempo. Y todo aquello que tenía aliento de vida fue destruido. Y como veíamos en clases pasadas, solamente Noé con su esposa, sus 3 hijos, con sus 3 nueras y aquellos animales que subieron al arca, se salvaron. De ahí en adelante, todo murió, todo desapareció. Porque dice Pedro, por lo cual entendamos el mundo de entonces, el mundo antiguo, el mundo de hace mucho tiempo, pereció, murió, fue destruido, anegado, inundado, lleno de agua. De esa manera, Dios terminó o trajo juicio, entendamos, sobre los habitantes de la tierra de aquel entonces, del mundo, dice de entonces, del mundo antiguo, del mundo de hace mucho tiempo, del mundo de los tiempos de Noé. Allá en Génesis capítulo 7, volvemos nuevamente a Génesis, versículo 11, en su segunda parte, dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entendamos las aguas que están debajo de la tierra. Dice que estas fuentes fueron rotas, fueron abiertas. Dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, entiéndase, las aguas de arriba, las aguas del cielo.
tanto las aguas de la tierra que están o que están sobre la tierra o fluyen por debajo de la tierra fueron rotas, entiéndase, dice la palabra de Dios, las fuentes y también las cataratas o los mismos cielos fueron abiertos también para tanto de abajo como de arriba la tierra en sí se anegara, se inundara de agua. Versículo 13. En este mismo día entraron, dice Noé, y Sem, su hijo, Cam, su hijo, y Jafet, su hijo, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, sus nueras, con él, ¿a dónde? En el arca. Versículo 14, ellos dice, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, ¿entiendes? Sobre el nivel de la tierra, subieron muchos metros arriba de ese nivel. Recordemos que estaban abiertas tanto a las fuentes de los abismos como las mismas cataratas o los mismos cielos. Entonces, entendamos que llovía tanto de arriba como también se anegaba de abajo, subía el agua de la tierra, subía hacia arriba, porque de ambas partes estaba inundando la tierra el Señor. Y dice que subieron muchísimo estas aguas sobre la tierra. Y todos los montes, dice, altos, los montes más altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Entendamos por un momento, hermanos, a qué altura tan solamente estamos nosotros sobre el nivel del mar, para que tengamos una idea a qué altura están los montes más altos. Todo fue cubierto de agua. ¿Podemos imaginarnos? Creo que nuestra mente, hermanos, nunca había pensado en eso o no alcanzaríamos si pensamos en imaginarnos la magnitud de agua que brotó debajo de la tierra y también el agua que cayó del cielo. Y dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Toda carne, dice. Así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dice, y todo hombre, entiéndase, todo murió, anegado, inundado. Dice. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices. En otras palabras, todo lo que respira, todo lo que se mueve, todo dice, todo lo que había en la tierra que sucedió con ellos, murió. Versículo 23. Así fue destruido, dice, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos o exterminados de la tierra, y quedó solamente, dice, ¿quién? Noé y los que con él estaban en el arca, entiéndase, su familia, ¿no? Su esposa, sus hijos, sus nueras y todos y cada uno de los animalitos que subieron al arca. Es tremendo esto, hermanos, en verdad. Todo fue raído, todo fue exterminado de la tierra. El apóstol Pedro, hermanos, está contrastando en estos versículos el mundo antiguo, notemos, con los cielos y la tierra presentes. El mundo de Noé fue destruido, como ya vimos, por el agua, y el mundo presente, entendamos, será quemado por el fuego. Y la condenación y el juicio de Dios caerá, hermanos, así como cayó en los tiempos de Noé, también caerá con todas sus fuerzas sobre todos y cada uno de estos burladores, entendamos.
El juicio y la condenación de Dios caerá con todo, con toda su fuerza, hermanos, contra estos falsos maestros y estos apóstatas, sin piedad, sin misericordia, porque ya ese tiempo de la gracia ha pasado para ellos. Pero los cielos, dice el apóstol Pedro, versículo 7, y la tierra, dice Pedro, que existen ahora, que podemos ver, que podemos contemplar, que podemos disfrutar. Estos cielos, hermano, esta tierra que podemos en verdad disfrutar, porque también la disfrutamos. Oigan, comemos, nos alimentamos de ella. Estos cielos llenos de estrellas, esta tierra, dice, que podemos ver hoy en día. Dice que están reservados, que están guardados, que están protegidos, entendamos, por la misma palabra, entendamos, de Dios. Es Dios mismo, hermanos, entendamos, quien guarda, quien protege los cielos y la tierra. Es Dios mismo. Pero también es Dios mismo, hermanos, quien determina el principio o ha determinado el principio como el dueño o el creador de todo el universo y el fin, entendamos, de los mismos, del cielo y de la tierra, como un juez. Dios salvó a Noé juntamente con su familia de esa destrucción inminente, porque Noé fue fiel, porque Noé le creyó a Dios. Y de igual manera, hermanos, entendamos, Dios salvará a cada creyente que esté vivo para este entonces, cuando la tierra y las obras que hay en ella, entendamos, sean quemadas, sean pasadas por fuego. Dios es quien guarda, Dios es quien protege los cielos y la tierra. Dios es quien está reservando este cielo, esta tierra que podemos ver, palpar. Dios mismo la reserva, la guarda y la protege. Porque entendamos, hermanos, algo que, que, que debe estar presente siempre en nuestra mente. Dios es quien sostiene, quien guarda y quien mantiene toda su creación hasta este momento. Y nada acontece fuera de la voluntad de Dios. Nada sucede si no es la voluntad de Dios. Y nosotros creemos en ese Dios soberano, en ese Dios todopoderoso que guarda y cuida toda su creación, de la cual nosotros somos parte, ¿no? Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege. Porque nuestra vida, entendamos, está en las mismísimas manos de Dios. Allí está. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses que nuestra vida está en el hueco de Dios. Allí está nuestra vida. Y Dios nos guarda, hermanos. Dios nos protege. Y nada puede sucedernos, nada nos puede acontecer, entendamos, si no es la voluntad de nuestro Dios. Pero los cielos, dice, y la tierra que existen ahora están reservados, dice, por la misma palabra, guardados, reservados, custodiados. ¿Para qué? Dice, para el fuego, dice el apóstol Pedro.
Para los creyentes del tiempo del apóstol Pedro, hermanos, no era desconocido la destrucción del mundo por el fuego, porque el Antiguo Testamento habla repetidas veces precisamente del fuego consumidor de Dios. Una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios habla del fuego consumidor de él. Y para el mundo inconverso también, hermanos, había una literatura que fue hallada precisamente en la cueva de Qumran, que hablaba también de la destrucción del mundo por fuego. Aunque era una literatura no inspirada, entendamos, era una literatura o es una literatura que no entró en el canon de la Biblia, eran enseñados, eran instruidos. Aquellos incrédulos también. Hoy mismo puedes preguntarle tú a un incrédulo y te va a decir precisamente que el mundo va a ser destruido por el fuego. ¿Cómo lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? Hay literatura que habla precisamente de que el mundo será destruido en fuego. Una literatura, entendamos, no inspirada, una literatura que no entró en el canon, en la regla de fe, no entró, pero aún la misma palabra de Dios, Dios habla de que Él mismo es fuego consumidor. El apóstol Pedro, 3 veces también en este capítulo número 3, hermanos, va a hablar de la futura destrucción de la creación de Dios por fuego. Y lo dice en el versículo 7, el cual estamos meditando en estos momentos, pero también lo dice en el versículo 10 y en el versículo 12. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué cosa? Quemadas. Versículo 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una y otra vez el apóstol Pedro recalca o nos dice o nos recuerda que esta tierra será pasada por fuego. Y las obras que en ella hay, toda la obra que nosotros podemos ver el día de hoy, toda obra será quemada, será derretida precisamente con este fuego que aparecerá cuando en el día del Señor. Aunque no dice qué tipo de fuego, se dice que será quemada. Se dice que esto acontecerá. ¿Cuándo? Dice el apóstol Pedro, en el día del juicio y de la perdición, dice, entendamos, ruina, condenación, ¿de quién? De los hombres impíos, de esos hombres apóstatas, de estos burladores, de estos falsos maestros, de esos malvados, entendamos, de esos no convertidos en el gran día del juicio. Para ellos será un día de perdición, de ruina, de condenación. El apóstol Pedro, hermanos, dice que este evento sucederá en el gran día del juicio final. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se manifieste y juzgue, entendamos, con justicia a toda lengua, raza y nación. En esos momentos se estará llevando a cabo esto, hermanos, estará sucediendo esto, que la tierra y los cielos serán quemados, que todas las obras que haya sobre esta tierra, entiéndase, será quemada, será derretida toda obra. Y esto va a suceder en el gran día del juicio, cuando Jesús aparezca en los cielos, cuando Jesús venga por su iglesia, cuando nosotros seamos transformados para la gloria de Dios, los que estemos vivos y los que no,
Vamos a resucitar y seremos transformados también. En ese momento sucederá todo esto. Y dice el apóstol Pedro allá, precisamente en el capítulo 2, versículos 9 de la segunda carta donde estamos, dice, ¿sabe el Señor liberar de tentación a quienes? A los piadosos. Dice, y reservar o guardar, entendamos, ¿a quiénes? A los injustos, a los incrédulos, a los burladores, a los falsos maestros, a los paganos, a los no convertidos. ¿Para qué? Para ser castigados en el día del juicio. Pedro ya nos ha hablado de este día, hermanos, del juicio. Y también nos ha hablado lo que va a acontecer precisamente en ese día. Estos hombres injustos, estos que no se cansan de mofarse, de burlarse de nuestro Señor Jesucristo, estos que hoy se burlan de la palabra del Señor, ellos están guardados, ellos están reservados, ya entendamos, para ser castigados, para ser condenados, para ser enjuiciados. ¿Cuándo? En el día del juicio. En el capítulo 3, versículo 10 dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice. Cuando menos te lo esperes, cuando menos me lo espere, cuando menos se lo espere el mundo. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué cosa? Quemadas, serán derretidas. Todo, hermanos, entendamos, será derretido. ¿Cuándo? En el día del Señor, en el día del gran juicio final, en donde todos estarán o estaremos compareciendo delante del tribunal de Cristo. Los justos, entendamos, para recibir esa corona de victoria, ese galardón, esa recompensa, para eso es necesario que nosotros estemos delante de ese tribunal. Pero los incrédulos, los burladores, estos falsos maestros, los que se han burlado hasta el cansancio una y otra vez de la palabra de Cristo, de nuestro Dios, de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, entendamos, para ellos está reservado este día y ellos serán castigados, ellos serán enjuiciados sin ningún tipo de misericordia. El tiempo de gracia se cerró, se acabó para ellos. Ahora hay un juicio terrible. Ahora habrá un lloro, un crujir de dientes. Serán lanzados, entendamos, a ese lugar de tormento. Serán lanzados lejos de la presencia de Dios y serán atormentados por toda una eternidad. Y eso va a suceder cuando en el día del juicio, dice el apóstol Pedro, y de la perdición, de la ruina, de la condenación, de todos, no, de los hombres impíos, de aquellos que en su momento escucharon el mensaje, pero decidieron rechazarlo o burlarse de él. En este gran día, hermanos, los cielos y la tierra estarán experimentando una transformación, porque tendremos, dice su palabra, cielos nuevos, tierra nueva. Van a sufrir una transformación, pero también estarán sufriendo una purificación, es decir, se estará quitando toda inmundicia, toda suciedad, y entre ellos, dice el apóstol Pedro, los hombres impíos que hoy se burlan, que hoy se mofan, que hoy se llenan sus bocas de decir es una falacia, es una mentira, siquiera al hablar de Cristo. Él nunca va a regresar. Eso es un cuento, una historia tan solamente que les han contado y los han engañado.
ese día, hermanos, estarán viendo precisamente a aquel que ellos están negando en estos momentos o se están burlando de él. Con sus propios ojos, ellos verán del cual ellos se están burlando el día de hoy. ¿Qué podrán decirle? ¿Qué podrán argumentar en esos momentos? Cuando toda su vida se burlaron de él. ¿Qué podrán decir? A su favor. Ya en esos momentos, entendamos, hermanos, no hay nada que decir. El juicio estará sobre ellos. La condenación, la ruina, el tormento, la segunda muerte será una realidad para ellos. Gracias a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo obró vida en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, debemos tenerlo presente siempre. Si no hubiese obrado vida en mi corazón, en tu corazón, el Espíritu Santo, ¿qué nos da o qué estaría esperando cuando nosotros cerráramos nuestros ojos? Porque una cosa es enseñarlo, decirlo, saberlo, pero yo digo que una cosa totalmente distinta y diferente es presenciarlo y vivirlo. Gracias a Dios, que su grande gracia, su grande misericordia, entre multitudes y multitudes, a Dios le plació elegirnos a nosotros. Y por ello, hermanos, nosotros una y otra vez debemos de caer de rodillas siempre delante de Dios y decirle, Señor, gracias porque me libraste del tormento. Gracias porque me libraste, Señor, de una muerte eterna. Gracias, Señor, porque aún con todo lo que yo hacía, con todo lo que yo practiqué, Señor, tú tuviste misericordia de mi vida, Señor. Gracias, Señor. Y hoy espero con ansia, con anhelo, con fervor tu advenimiento, Señor. Y aunque muchos se burlen o digan que es un mito, una historia, un cuento tan solamente, yo creo firmemente que tú, Señor, vendrás nuevamente. Vendrás por mí, Señor. Vendrás por tu iglesia. Vendrás por tu pueblo, Señor, que te alaba, que te sirve, Señor. Tu pueblo que voluntariamente, Señor, rinde sus vidas a ti. Por ese pueblo, Señor, tú vienes. Y en ese pueblo, cada uno de nosotros, hermanos, estamos incluidos. No nos cansemos, hermanos, de darle gracias. No nos cansemos, hermanos, de servirle a nuestro Señor. Y conforme a nuestra medida, a nuestra capacidad o al don que Dios ha derramado o puesto en nosotros, hermanos, sirvámosles al Señor. Rindamos nuestra vida en servicio, en adoración a nuestro Dios, porque solamente Él es digno de recibirlo. Solamente es digno de toda gloria, honra y alabanza. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.